Paraguay empezará la Copa del Mundo enfrentando a uno de los anfitriones, Estados Unidos, que tiene un gran equipo, y es por eso que hoy con un buen café vamos a hacer la mega previa de ese importante encuentro que puede definir muchas cosas en el grupo de los dirigidos de Gustavo Alfaro. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, hora de hablar de la Copa del Mundo del seleccionado de Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, un equipo paraguayo que tiene muchas expectativas. Vuelve a la Copa del Mundo después de 16 años, después de perderse varios mundiales al hilo, y tienen la ilusión intacta de competir en un grupo que es bastante complejo. Ya vamos a estar analizando eso, así que bueno, quédense con la mega previa porque vamos a hablar de las convocatorias, de las figuras, las ausencias de cada equipo, 11 titulares probables, también analizar cómo juega cada uno de los equipos, qué puede hacer Paraguay para ganarle a los Estados Unidos, revisar un poco el historial, cómo llegan en los últimos partidos amistosos y evidentemente al final una predicción. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el estadio, ¿no? El SoFi Stadium de la ciudad de Inglewood en Estados Unidos. 70,000 espectadores caben en este recinto, la verdad bastante futurista como la gran mayoría de los estadios en los Estados Unidos. Se va a jugar este partido el viernes 12 de junio del 2026. A las 22 horas de Paraguay. Los partidos en esta Copa del Mundo son bastante tarde, algo que es bastante positivo porque vamos a poder ver muchos encuentros de noche. La gente va a estar en la mayoría de los casos en sus hogares, y es una de esas cosas que nos va a permitir disfrutar este mundial, que va a ser el más extenso de la historia. Así que bueno, inciso contra Pulisic, este Paraguay-Estados Unidos a jugarse en Inglewood. Luego hablemos del grupo, el grupo D, que no solamente tiene Estados Unidos y Paraguay, sino que también está Australia y Turquía, dos equipos complejos, sobre todo Turquía, un rival europeo con muy buenos nombres, con Güler, con Yildiz, Yilmaz, son muy buenos nombres. Ya cuando toque analizar ese partido hablaremos de Turquía, pero además está Australia, que llegó a octavos de final del mundial pasado y estuvo muy cerca de complicar en demasía la selección argentina, ¿no? Un partido muy bravo, 2-1 en aquel momento, contra un buen seleccionado australiano. Así que no es un grupo para nada fácil, es un grupo muy parejo, de los más parejos de la Copa del Mundo. Estados Unidos no puede ser subestimado, ya se van a dar cuenta de la buena selección que tiene, pero además es anfitrión, y Paraguay hizo junto a Argentina la mejor segunda parte, o los mejores dos últimos tercios de las eliminatorias sudamericanas, siendo el equipo que más puntos hizo, repito, junto a la campeona del mundo en Conmebol en esos dos últimos tercios, ¿no? Así que es una selección muy complicada también. Muy bravo este grupo, va a estar parejo hasta el final. Luego vamos a revisar la convocatoria del seleccionado de Paraguay, que lleva a los arqueros Roberto Batito Fernández de Cerro Porteño, Orlando Gil de San Lorenzo de Almagro, Gastón Olveira de Olimpia. Los defensores son Gustavo Velázquez de Cerro Porteño, Juan José Cáceres de Dinamo Moscú, Gustavo Gómez, el capitán de este equipo, que juega en Palmeiras, Omar Alderete, de buena temporada en Sunderland de Inglaterra, Fabián Balbuena de Gremio, José Canales de Lanús, Junior Alonso Atlético Mineiro, Alexandro Maidana, una de las novedades en esta lista, jugador de Talleres. Luego los mediocampistas, Diego Gómez, de los referentes, jugador del Brighton de Inglaterra, Andrés Cubas de Vancouver Whitecaps, el motorcito de este equipo, un jugador que a mí me encanta cómo juega en la mitad de la cancha, a pesar de que tiene rato que no está en una liga importante. Damián Bobadilla de São Paulo, está Matías Galarza, Atlanta United. Por cierto, Damián Bobadilla algo tocado, de eso ha hablado Alfaro en conferencia de prensa. Sin embargo, ha dicho que lo más seguro es que llegue, espera ponerlo evidentemente a jugar la mayoría de los partidos en la mitad de la cancha, pero si no estuviera, pues tiene distintos mediocampistas con los cuales buscar suplirlos Gustavo Alfaro, ¿no? Ha nutrido esta lista, tiene varios mediocampistas de vocación mixta. Brian Ojeda, Orlando City, Mauricio de Palmeiras, Alejandro Romero Gamarra, el Cacu Romero Gamarra de Al Ain, y además está Gustavo Caballero del Portsmouth. Al Ain, por cierto, club de Emiratos Árabes Unidos. Delanteros o mediocampistas ofensivos, algunos de estos. Volantes ofensivos, Miguel Almirón, Atlanta United, Julio Enciso de Racing de Estrasburgo, de los mejores jugadores sudamericanos en las eliminatorias. Ramoncito Sosa de Palmeiras, que siempre, desde mi punto de vista, queda un poco a deber con la selección paraguaya. Sin embargo, es un jugador que a mí me gusta mucho. Antonio Sanabria, el 9 de este equipo, jugador de Cremonese. Alex Arce, Independiente Rivadavia, que por cierto tuvo un muy buen partido contra los Estados Unidos, un amistoso muy reciente en finales de 2025, y marcó un golazo. Gabriel Ábalos, uno de los delanteros
y mayores goleadores de la Liga Argentina, el jugador de Independiente Rivadavia. Y está Isidro Pita, que se mete en la lista en última instancia, el jugador del Bragantino, con una muy buena Copa Sudamericana, y logra formar parte de la lista, desplazando a quizá otros delanteros que pudieron haber tenido oportunidad. Se mete Isidro Pita. La convocatoria de Estados Unidos, y para que ustedes se den cuenta de lo importante que es este equipo, de lo mucho que ha crecido Estados Unidos, algunos nombres les van a sorprender en dónde juegan. Fíjense: arqueros, Matt Freese de New York City, Matt Turner de New England Revolution y Chris Brady de Chicago Fire. Estos tres son de la MLS. Pero acá es donde empieza el desfile de nombres de jugadores en ligas importantes. En la defensa están Max Arften de Columbus Crew, sigue siendo el MLS, pero atención, está Sergiño Dest, de buena temporada en el PSV, un jugador que incluso tiene un pasado en el Barcelona. Alex Freeman del Villarreal de España, Mark Mackenzie del Toulouse de Francia, Tim Ring del Charlotte, de la liga local, Chris Richard del Crystal Palace, Anthony Robinson del Fulham, Miles Robinson de Cincinnati, Joe Scully del Borussia Mönchengladbach de Alemania, de la Bundesliga, Austin Trusty del Celtic de Escocia. Mediocampistas: Tyler Adams del Bournemouth de Inglaterra, Sebastian Berhalter del Vancouver Whitecaps de la MLS, un club canadiense, Weston McKennie de la Juventus, Christian Roldan del Seattle Sounders, Brendan Aronson del Leeds United, Christian Pulisic, el Capitán América, jugador del Milan de Italia, Gio Reyna, que se mete en la lista, un jugador que siempre se ha esperado su despegue, como jugador importante a nivel internacional. Este año en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach tuvo un año interesante. Malik Tillman del Bayer Leverkusen, Tim Weah del Marsella, Alejandro Sendejas de Club América. Los delanteros: Folarin Balogun del Mónaco, Ricardo Pepi del PSV Eindhoven y Haji Wright del Coventry City. Jugadores de la liga inglesa, jugadores de la liga italiana en equipos importantísimos como Milan y Juventus, jugadores de la Bundesliga. La verdad, bueno, y de la liga francesa también, tener tantos jugadores en las 5 mejores ligas de Europa llama muchísimo la atención, incluso jugadores de la liga española también, como el caso de Freeman del Villarreal. Así que muy interesante esta nómina, y eso que tienen algunas bajas también, y hay un par de más o menos de peso. Bueno, figuras de Paraguay: Julio Enciso del Real Estrasburgo de Francia, un jugador que tiene un pasado también en la liga inglesa, es un jugador que sigue siendo muy joven, muy determinante en la eliminatoria, de estos tipos que te marcan golazos desde cualquier zona del área, muy peligroso jugando de afuera hacia adentro, también sabe jugar por dentro sin ningún tipo de complejos, conduce muy bien, tiene buen pase filtrado, tiene muchísimo gol, tiene un lindo remate de mediana y larga distancia, de los jugadores que más me gusta ver cuando hay una selección sudamericana en disputa. Julio Enciso. Omar Alderete, con un temporadón en el Sunderland, una de esas temporadas que son consagratorias y que además le permitió al Sunderland meterse en competiciones europeas para el próximo año. La verdad es que ha sido muy bueno lo de Omar Alderete, incluso lo pongo de figura por encima de uno de los capitanes de este equipo, como lo es Gustavo Gómez, ¿no? Que siempre lo pongo entre las figuras, pero en este caso creo que se merece ese sitial Omar Alderete. Y después podemos nombrar a Diego Gómez del Brighton de Inglaterra, que es un jugador que a mí me gusta mucho también por su capacidad de ser box to box, un gran llegador, jugó en su momento en el Inter Miami con Lionel Messi, hizo una gran eliminatoria, de esos jugadores muy importantes en la mitad de la cancha para el seleccionado paraguayo, jugador del Brighton de Inglaterra. Acá podría poner otras figuras o grandes referentes como Miguelito Almirón, que sin duda alguna estaría en esta lista si es que estos tres no tuvieran un gran presente, ¿no? Almirón, que me encanta, jugador que ustedes seguramente lo conocerán si no son paraguayos, si son sudamericanos 100% lo conocen, pero si no son sudamericanos, están viendo este video y ustedes no han visto a Miguel Almirón o no lo recuerdan en su época muy buena en el Newcastle, pues yo les recomiendo ver lo que puede hacer en este combinado paraguayo y cómo se asocia muy bien con su compadre Julio Enciso. Se llevan muy bien en cancha y de verdad es que es una dupla que puede estar muy infravalorada y lo que pueden hacer en este grupo puede ser muy interesante. Figuras de Estados Unidos, bueno, acá también hay varias para elegirnos, pero vamos a hablar del Capitán América Christian Pulisic, que tuvo un muy buen inicio de año en el Milan, marcando goles, asistiendo, pero después se fue cayendo un poco. Sin embargo, es el jugador referente, el 10 de este seleccionado hace varios años, un jugador que sigue siendo joven y muy determinante con el equipo de la Barra y las Estrellas. Weston McKennie, que tuvo una temporada extraordinaria con la Juventus, una de esas temporadas de más de 20 partidos, 30 partidos,
y muchos de ellos siendo titular, jugador de la Juventus de Italia, multifacético, puede jugar tirado a una banda como extremo, puede fungir como carrilero, puede jugar en el medio campo, siendo una especie de interior con labores mixtas, pero casi siempre más ofensivo que otra cosa lo de Weston McKennie. Ricardo Pepi, 16 goles esta temporada en el PSV de Holanda. Ganaron la liga recontra cómodos con una diferencia absurda de puntos. Y Ricardo Pepi fue uno de los goleadores del equipo. 16 goles en la temporada, una asistencia, tremendo temporadón de Pepi. Y eso le vale la consideración para ser el delantero titular de este seleccionado. Bueno, hablemos ahora de las ausencias mientras me tomo un cafecito. En Paraguay, muchachos, hay 4 ausencias principales de las que podríamos hablar. O 5, con una que ya les voy a mencionar, que no aparece acá en la gráfica. Pero antes quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más videos de este estilo, analizando todos los partidos de Paraguay, haciendo todas las mega previas, incluso si Paraguay pasa de ronda, solo tienen que suscribirse a este canal, darle like a este video. Y por cierto, si quieren que haga una película de la Copa del Mundo con todo lo que haga Paraguay y todos los seleccionados de este mundial, una película completa, integral del mundial, bueno, vayan y se suscriben al canal Cafecito Sports Films. Ahí vamos a publicar la película del mundial. Y si se suscriben y además se hacen miembros exclusivos con un pequeño aporte mensual, van a aparecer en los créditos de esa película de la Copa del Mundo como productores ejecutivos y de paso van a estar ayudando a este espacio. Así que pueden formar parte de ese material histórico. Miren que las películas que nosotros estamos haciendo están recibiendo muchos views, muchos likes. La de la eliminatoria, por ejemplo, una muy buena película que hicimos acá, ya está cerca del 1.000.000 de views. Así que ya lo saben y van a tener acceso exclusivo y anticipado a nuestros videos. Por cierto, síganme en Instagram, @cafecitogol, que estamos publicando muchas cosas interesantes por allí durante el mundial. Mucha información. Bueno, Matías Villasanti de Gremio de Brasil se queda fuera por lesión. De eso habló en conferencia de prensa, en rueda de prensa, Gustavo Alfaro. Lamentable porque es un jugador clave en esta lista, es un mediocampista que suele ser incluso titular en este equipo. Cuando no juega Bobadilla juega él, a veces juegan juntos. La verdad, creo que le va a echar mucho en falta el combinado paraguayo, pero bueno, ha buscado suplirlo en ese sector de la cancha Alfaro. Angelito Romero se queda fuera, el jugador de Boca Juniors de Argentina. Le ha tenido una reacción, de hecho, luego de quedar fuera de la lista. No formó parte de todo el proceso, pero tuvo algunos partidos con Alfaro, sobre todo en la fase final, y lo hizo bastante bien, pero ha decidido dejarlo fuera Gustavo Alfaro. Blas Rivero se queda fuera, el jugador de Cerro Porteño, que tuvo también un muy buen partido contra Estados Unidos, un partido amistoso reciente. Pero el tema con Blas Rivero es que se lesiona y en proceso de recuperación, al parecer, Alfaro no le llama o prefiere no quedarse con Blas Rivero en la lista por un tema de ritmo. Falta de ritmo, de que no llegue el 100% recuperado a la Copa del Mundo, que todavía está recuperándose. Y antes de eso, Alfaro prefiere dejarlo fuera. Y fue muy enfático con esa situación y se mostró bastante dolorido por tener que dejar fuera a un jugador que a él le convencía bastante. Blas Rivero, jugador de Cerro Porteño de Paraguay. Y Adán Vareiro, que se queda fuera también por algo similar, ¿no? Un tema de recuperación de lesión. Lo de Adán Vareiro, una lesión que arrastra jugando con Boca Juniors en Argentina. Tuvo un buen año, pero lamentablemente para Adán no hay espacio en esta lista. Miren que por allí lo pudo haber necesitado Paraguay, porque tiene un serio problema con sus atacantes, con sus 9 específicamente, ¿no? Y eso lo dijo el propio Alfaro en conferencia de prensa. Paraguay tiene problemas con el 9 y con el arquero. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, en Estados Unidos, muchachos, las bajas no son de tanto peso, a excepción de una, que es la última que voy a mencionar. Que, por cierto, rápidamente se me pasó a hablar de Jesús en Paraguay también. Jugador que se queda fuera por la misma situación, ¿no? No se ha terminado de recuperar bien de su lesión. Bueno, en Estados Unidos se queda fuera Tanner Tessman del Olympique de Lyon de Francia. Esto por lesión. Diego Luna también se queda fuera por recuperación de lesión. El jugador del Real Salt Lake de los Estados Unidos. Se está lesionando todo el mundo antes del Mundial. Hay demasiadas bajas, demasiados jugadores tocados. Creo que nunca habíamos experimentado tantas lesiones antes de una Copa del Mundo. La verdad, si no, corrígenme. O sea, de verdad es que todo el mundo pareciera estar tocado en todas las selecciones. Bueno, Aidan Murray se queda fuera por decisión técnica, el jugador del Middlesbrough de Inglaterra. Y Johnny Cardoso, que suele ser titular en este combinado, en este seleccionado de Estados Unidos, sobre todo en la mitad de la cancha, de un tipo que pueda ayudar en esas funciones de contención a Tyler Adams, perdón.
Creo que en este caso Cardoso, el jugador de Atlético de Madrid, va a hacer bastante falta. Y se pierde el Mundial por lesión. Creo que de las bajas es la de mayor peso para los Estados Unidos y la más difícil de reemplazar. Ya se van a dar cuenta por qué. Hablemos del 11 que propongo desde Cafecito Gol para Paraguay. Bueno, muchachos, este sería el 11 que propongo desde este espacio. Evidentemente esto va a variar si Alfaro así lo quiere. Es simplemente un ejercicio, una dinámica de discusión y de debate esta que estamos proponiendo. Yo quiero leerlos a ustedes en los comentarios si están de acuerdo o no. A ver, yo me imagino un 4-3-3 que básicamente es un calco de lo que vimos en las eliminatorias y lo que le funcionó a Alfaro. Alfaro cada vez que probó un 4-4-2, un 4-2-3-1 no le funcionó demasiado. Casi siempre acertó con un 4-3-3 y utilizando a Gómez de llegador. Es decir, esto se puede convertir en un 4-2-3-1 si Gómez se posiciona un poco más adelante de 10 o entrando como box to box, pisando el área cuando los extremos estén atacando por bandas, haciendo desdobles con los carrileros. Este equipo es un equipo que te ataca por bandas. ¿Qué pasa? Que como el mediocampo con el 4-3-3 es muy equilibrado, como tienes a Bobadilla y a Cubas como motor y Bobadilla para ayudar en la contención y para jugar simple y darle dinamismo a la mitad de la cancha. Y además tienes a Gómez, que es un tipo de labores mixtas, tanto defensivas como ofensivas, y genera mayor volumen en la mitad de la cancha. Este seleccionado con ese tribote. De esa forma, Paraguay consigue equilibrio en el mediocampo y se puede permitir mandar a sus laterales porque sabe que si llegan a perder alguna pelota Cáceres o Alonso, que son los que propongo en este 11, va a haber relevos de los mediocampistas, ¿no? de los interiores. Entonces, en este sentido, a mí se me hace que puede salir con Gil en el arco, con el arquero principal. Repito, no está muy definido este tema. Ha dicho Alfaro que en el amistoso contra Nicaragua podría probar a Gatito Fernández, a ver qué ocurre, pero lo más probable es que sea Gil. Si ustedes están viendo este video después del amistoso contra Nicaragua, quizás ya podemos sacar más conclusiones. Pero bueno, el fútbol no espera, muchachos. Yo tengo que lanzar esto antes de que empiece el Mundial, así que no quise esperar hasta el partido de Nicaragua. Si están viendo esto después, bueno, ya saben de qué estamos hablando. Gil en el arco, Cáceres por derecha, Gustavo Gómez y Alderete, la pareja de centrales que me parece de las más sólidas de los equipos sudamericanos. Junior Alonso por izquierda. Luego Gómez, Cubas, Bobadilla, ya nombrada ese tribote allí de 5 Cubas. De llegador Gómez y Bobadilla allí haciendo labores mixtas. Almirón por derecha, Enciso por izquierda. Se pueden intercambiar, pueden asociarse por el medio. Esto se puede convertir en una especie de 4-4-2 en rombo si Enciso juega de 10 y Almirón va de segunda punta. Tienen ese nivel de movilidad estos dos jugadores que van muchas veces por las bandas, pero que también saben interiorizar y jugar de 10 ambos. Y estaría la duda en si va Sanabria, que suele ser el titular, el 9 titular del albirroja. El problema es que tuvo un muy mal año en Italia. O sea, no le fue bien a nivel de goles, no fue un jugador regular, tuvo muchísimas lesiones, tuvo un año bastante negativo y con muy poquito ritmo el jugador del Cremonese. Seguramente esto hará dudar a Gustavo Alfaro, quien por ahí estaría pensando quizás en poner a Ábalos, que habló muy bien de él en conferencia de prensa, aunque yo creo que Ábalos no ha respondido bien con la selección paraguaya hasta el momento. Por momentos lo ha hecho también de buena forma Arce, pero o sea, que tengan un poco la idea de... Bueno, se lleva a Pita también, que es un jugador sacrificado, aunque considero yo que tampoco le ha respondido. Miren, los 9... Alfaro no le han respondido salvo Sanabria. Entonces, la verdad me queda la duda si Tony va a ser titular en este partido. Además, repito, viene con poco ritmo, no está 100%, digamos, confiado después de sus lesiones. Es un tema. Y lo dijo Alfaro, tenemos problemas con el 9 y en la definición también del arquero. Entonces vamos a ver cómo lo resuelve. Pero bueno, en teoría debería ser, ¿no? Tendría que ser Sanabria, y si no es en este partido será en el próximo, y ahí podría entrar Ábalos o Arce. Pero en ese caso creo que preferiría yo a Ábalos. Es un seleccionado, como lo decía entonces, en donde se mandan a los jugadores, a los laterales, como si fueran carrileros por momento, aunque realmente no parecen tanto carrileros, pero sí van mucho al ataque. Es muy extraño porque por sus características uno podría tender a pensar que Alonso y Cáceres van a ser estáticos, no se van a mover mucho hacia el ataque, pero Alfaro los ha obligado a ir
y con Enciso y Almirón tirados hacia las bandas a hacer unos desdobles que generan muchos centros desde los costados, y de esa forma Paraguay consigue casi todos sus goles, casi todos. De hecho, en el amistoso que pierde 2-1 contra Estados Unidos, el gol llega de esa manera, mandando centros desde los costados. No recuerdo casi goles en las eliminatorias que no vengan de esa forma o con jugada táctica, pelota parada, un trabajo táctico muy interesante que hace Alfaro de la pelota parada, donde se mandan centros al segundo hombre, después doble cabezazo en el área o doble cabezazo para bajar la pelota y que llegue alguien desde atrás para rematar con los pies. O sea, básicamente esto es Paraguay, el Paraguay de siempre, ADN 100% paraguayo, trabajo táctico en la pelota parada, juego aéreo a través del fútbol con centros desde los costados, con el desdoble de los laterales, ataque de bandas con Almirón y Enciso también muy picantes. Esto es Paraguay. Ahora, ha dicho Alfaro que con esto no basta. Para sobresalir en una Copa del Mundo hace falta un poco más, y ahí es donde creo que Enciso puede ser determinante, porque Enciso debería siempre jugar libre en estos esquemas. Acá lo hemos tirado por izquierda, pero esto no significa que vaya a ser un extremo y ya. Es que siempre nos genera molestia ver esquemas donde veamos a Enciso aquí y entonces vamos a decir, es que Enciso no juega por izquierda, o sí juega, o juega por derecha. Yo pondré a Enciso un poquito en el medio. No, amigos, que esté por acá no significa que después Julio no se pueda mover. Julio se va a mover en la cancha y se tiene que mover. Esto no es estática pura, porque si no, entonces los jugadores estarían encasillados según la pizarrita esta, y ya que después no se muevan porque estarían penalizados si lo hacen. No necesariamente se tiene que quedar por allí Julio Enciso si estamos viendo esto en la gráfica. No, que se mueva. Y eso es lo que puede hacer que Paraguay sea muchísimo más peligroso. Y lo propio con Almirón, que puede ser extremo y segunda punta. Yo creo que ahí es donde Paraguay puede encontrar cosas interesantes. Ya decía lo del equilibrio del mediocampo. Ya decía lo de la defensa sumamente sólida. Alderete y Gómez, tremenda dupla defensiva, que además va muy bien de cabeza a la hora de un córner. Eso también puede ayudar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Paraguay? Como decía Alfaro, que le falta un plus para sobresalir por encima de lo que ya se hizo en la eliminatoria. Acá es donde me preocupa que le falten variantes también al equipo. Es un equipo que se ha visto muy bien ante los sudamericanos, pero después en amistosos no se ha visto tan bien contra equipos que jueguen distinto. Por ejemplo, Marruecos, yo lo decía, lo va a atacar mucho por bandas. Por lo tanto, si un equipo como Marruecos, que va siempre por bandas, que sus laterales básicamente son extremos y que además retroceden muy bien y defienden muy bien, y te van a atacar por bandas, esto obliga a que los laterales de Paraguay tengan que retroceder más de la cuenta, que no puedan hacerse tanto los desdobles en ataque, y que además, si se atreven a ir al ataque Alonso o Cáceres contra equipos de estas características, queden mal jugados y le ganen las espaldas en el retroceso estos equipos que juegan con carrileros, por ejemplo. Y esa falta de variantes y este problema de confiar solamente en un estilo de juego le puede traer problemas al Alfaro contra seleccionados como el de Estados Unidos, que justamente tiene esta característica que tenía Marruecos: jugar con muchos extremos, jugar mucho por bandas. Así que puede sufrir mucho en defensa Paraguay si se atreve a atacar con sus laterales. Si no ataca con sus laterales, pierde casi todo el sentido de lo que ha construido Alfaro a lo largo de la eliminatoria. Entonces acá entra un gran problema con el tema de la variante, y yo se los he comentado antes y se los voy a repetir. Si Paraguay está teniendo este inconveniente, lo mejor que puede hacer Paraguay ante equipos de este estilo es poner 2-9. Doble punta, 4-4-2 contra este tipo de rivales que te atacan mucho por banda, porque así obliga a los defensores a que tengan que referenciar a dos jugadores en el área. Así le das más obligaciones también a los laterales a hacer relevos a los laterales del equipo rival, a que tengan que retroceder, a que tengan que apoyar. Así obligas a Paraguay a tener mayor juego interior, con Almirón y Enciso que jueguen más por dentro y no tanto por bandas, no asociarse tanto con los laterales. Así permite que los laterales Alonso y Cáceres no estén obligados a subir, y así también te permite de vez en cuando mandar un balonazo, una pelota larga a 2-9 que puedan fungir allí como un peligro constante para los defensores. Es más tosco, es menos vistoso, quizás no es lo que le funcionó a Paraguay en las eliminatorias, pero ante rivales de otras características, repito, que ataquen mucho por extremos, el doble 9 es una variante más que necesaria para Paraguay. De hecho, estaba perdiendo 2-0
contra Marruecos, y el descuento lo consigue cuando justamente mete el 4-4-2 y juegan con 2 puntas. Lo habíamos marcado antes de ese partido contra Marruecos, que necesitaban jugar con 2-9 para encontrar variantes. No sucedió así hasta que en el segundo tiempo Alfaro dijo, bueno, listo, vamos con doble 9, y allí vino el descuento, y ahí es donde Paraguay estuvo a punto de empatarlo. Anoten eso, que van a darse cuenta que contra Estados Unidos lo pueden sufrir si no salen jugando con doble 9 en ciertos momentos del partido. ¿Por qué hablo de todo este tema, estas variantes tácticas necesarias? Porque Estados Unidos es un equipo que juega 3-4-3. Y me imagino un equipo con Turner en el arco, con Freeman del Villarreal como stopper por derecha, Mackenzie como líbero, jugador del Toulouse de Francia, Ream del Charlotte por izquierda. Y luego, acá Estados Unidos tiene algo muy interesante en la mitad de la cancha, que es que tiene 2 muy buenos carrileros, como Robinson del Fulham de Inglaterra, como Dest del PSV de Holanda. Son 2 tipos rapidísimos, son unas balas. Tienen capacidad de defender también, tienen capacidad de ayudar en la mitad de la cancha, por eso los pongo en 3-4-3, pero básicamente sería un par de carrileros en este esquema, muy rápidos y muy ofensivos. Y Adams sería, digamos, ese 5 titular, jugador del Bournemouth de Inglaterra, pero al faltarle Cardoso, ahí va a necesitar apoyo en la mitad de la cancha. A mí igual se me ocurre que puede jugar con McKennie de la Juventus de Italia, porque claro, ahí podría estar Berhalter, que sería el ideal para hacer ese doble 5. El problema es que si metes a Berhalter, que suele ser titular en esta selección a pesar de estar jugando en la MLS, no tendrías la disposición de McKennie en este equipo. Y McKennie tuvo un muy buen año. Y McKennie, además de ser un jugador que es ofensivo, que puede ser extremo, también te puede ayudar en la mitad de la cancha retrasándose un poquito más. Lo sacrificas desde el punto de vista ofensivo, pero le das ciertas virtudes mixtas en esa zona del campo para que se ayude con Adams. No tendría que avanzar tanto. Pero sí me imagino igual en Estados Unidos de transiciones muy rápidas, en donde básicamente no pase el balón demasiado por la mitad de la cancha, y que además, repito, si Paraguay se empecina en jugar por bandas, esto le va a venir bien a Estados Unidos, así que prácticamente no va a necesitar contener mucho los Estados Unidos en la zona media del campo. Luego Pulisic podría jugar por izquierda, y por derecha podría entrar Reina, que de hecho esto fue lo que probaron en el último partido amistoso que le acaban de ganar a Senegal, ¿no? 3-2. Y Pepi sería el 9, el jugador del PSV. Pulisic, Pepi, Reina, súper peligroso. Robinson y Dest por las bandas. La verdad es que es una línea de 3 jugadores adelantados que están respaldados por Robinson y Dest un poquito más retrasados, y son 5 atacantes muy peligrosos, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con esto Paraguay. Equipo físico, intenso, veloz, de pressing y transiciones. Un equipo que presiona alto. Equipo muy de carrileros, con mucha movilidad, cambio de frente. Es un equipo que sabe tocar muy bien la pelota, se asocian bien, pero lo hacen muy rápido. O sea, no es el típico tiki-taka y que te ralentizan el juego. No, estos tipos se asocian rápido, pero para cambiar de sector pasan de izquierda a derecha en segundos. Balones largos o diagonales también para hacer cambios de frente, o lo hacen por debajo, pero la verdad es que la movilidad es constante, ¿no? Son muy rápidos en mover la pelota, y bueno, eso desgasta mucho al rival también. Se va a jugar con mucho calor en Estados Unidos. ¿Cuáles son los problemas que tiene Estados Unidos? Por lo cual yo he decidido, o he dicho, no es que lo decidí, es que es algo que he notado, por lo cual es un equipo muy bipolar, que recibe muchos goles a pesar de que sí hace muchos goles, que es que tienen una defensa descompensada. Tienen muy buenos defensores, pero es tanta la vocación ofensiva, es tanto el esquema de ir hacia arriba con transiciones rápidas, con contragolpes, es tanto eso que de verdad se olvidan de la mitad de la cancha. Y al olvidarse de la mitad de la cancha, así como contragolpean muy bien ellos, son contragolpeables de manera muy sencilla. Entonces aquí es donde tiene que ver Alfaro qué hace, porque o espesa el juego, lo vuelve muy lento, con eso que decía yo, con 4-4-2, 2 puntas, dejando a sus laterales atrás, evitar que Estados Unidos juegue con metros por delante, que Estados Unidos no encuentre espacios, y después manda balonazos largos y caza en el área y gana el partido 1-0, o los espera, hace que Estados Unidos venga, los ataque por bandas, y después contragolpea a Paraguay con su tribote ofensivo, con la capacidad de llegada que tiene Diego Gómez, con sus volantes y extremos picantes, y con sus laterales fungiendo como carrileros, yendo hacia adelante a hacer el 2 contra 1,
Pero esto va a ser un partido que quede 2-1, 3-2, 4-3. O sea, va a ser un partido de muchos goles. Tiene que definir Alfaro qué quiere hacer. Honestamente, yo creo que lo que mejor le puede venir a Alfaro es hacer que el partido sea espeso. Que se haga largo, que Estados Unidos no consiga la llave del gol. Y en una de esas contragolpearlo y hacerle bastante daño. Por eso, ¿no? Porque tiene el medio campo con dudas y además, repito, no está Cardoso. Fíjense cómo quedó el partido contra Senegal, 3-2, Estados Unidos como local. Fíjense cómo quedó el partido contra Bélgica recientemente, 5-2. Reciben muchísimos goles a pesar de que siempre marcan. Eso es lo que tiene Estados Unidos. Es muy bipolar este equipo. Muy bipolar. Pero también es muy contundente de cara al arco. Le metió un 5-1 a Uruguay, por ejemplo. Las que tiene, con muy poca posesión de balón, las mete. Porque tiene un tipo de 16 goles en Holanda este año, en Países Bajos. Tiene un tipo como Reina, como Gio Reina. Tiene un Pulisic. O sea, son tipos con capacidad de marcar goles. Mackenzie, Dest, Robinson son tipos que tienen gol. Tienen gol. Entonces, ojo con los Estados Unidos de América. Clásico 3-4-3, equipo de mucho vértigo, pero muy inteligente también para sostener el balón si es que tuviera que hacerlo. La verdad es un lindo equipo que me gustaría ver en este mundial. Bueno, historial, 9 partidos entre estos seleccionados, varios partidos entre Estados Unidos y Paraguay. Y la va ganando Estados Unidos. El equipo de las Barras de las Estrellas tiene 5 victorias, Paraguay apenas tiene 2 y hay 2 empates. El último partido, ese que decía el amistoso de noviembre de 2025, lo ganó Estados Unidos 2-1. Eso sí, Paraguay rotó mucho, tuvo varias bajas, algunos suplentes. Pero no se dejen engañar, muchachos. Claramente Estados Unidos tiene más victorias que Paraguay en el historial. Pero Estados Unidos siempre juega en casa. O sea, estos amistosos siempre se juegan en Estados Unidos. Entonces, digamos que por eso es que hay tanto desbarajuste y desbalance a favor de Estados Unidos. Casi no salen de casa para jugar amistosos. Entonces, por allí podría estar la razón de estas victorias estadounidenses. Bueno, últimos 10 partidos de Paraguay. Le ganó 2-0 a Uruguay. Muy buen partido de Defensores del Chaco por eliminatorias. Perdió el invicto Alfaro contra Brasil 1-0. Empata con Ecuador en casa y se clasifica al Mundial. Luego gana por primera vez en la historia por eliminatorias en Lima, Perú. 1-0, gol de Galarza. Le empata a Japón, o Japón le empata jugando en Japón. Sobre la hora, ese partido lo estaba ganando Paraguay. Miren que es difícil ganarle a Japón y en ese momento Japón estaba completo, no como ahora que tiene a Mitoma y a Minamino lesionados y no van a estar en la Copa del Mundo. Para mí Japón pierde candidatura justamente al tener estas dos bajas. Bueno, Paraguay le hizo un muy buen partido, estuvo a punto de ganarlo de visita. Pero luego se pierde un poco para mí el equipo de Alfaro. Para mí lo detectan. Lo detecta Corea del Sur, que le gana bien 2-0. Lo detecta Estados Unidos, que le gana 2-1. Luego sí le gana a México y le gana además a Grecia, aunque con Grecia sufrió de más, pero lo ganó a la paraguaya, 1-0. Y luego creo que se vio muy vulnerable contra Marruecos en algunos momentos del partido. Marruecos lo estaba ganando tranquilo, pero luego hay un descuento y Paraguay estuvo muy cerca de empatarlo. Así que terminó siendo un partido más equilibrado de lo que parecía. Así que 2-1 ese encuentro. 4 partidos ganados, 2 empates, 4 partidos perdidos en los últimos 10. Digamos que ha bajado un poco esa capacidad victoriosa que tenía Alfaro, que básicamente era un equipo invencible en sus primeros partidos. Ojalá pueda remontar en la Copa del Mundo, ¿no? Que es donde vale. 10 últimos partidos de Estados Unidos, equipo bipolar. 5 victorias, 4 derrotas, 1 empate. ¿Cómo está el historial reciente? Bueno, perdió con México, perdió con Corea. Venía muy mal Estados Unidos, el conjunto de Mauro Pochettino, que por cierto, no sé si lo mencioné mucho durante el video, pero Mauricio Pochettino es el entrenador de este equipo, también argentino, así que básicamente es un duelo de entrenadores argentinos, Alfaro y Mauricio Pochettino, o Pochettino, como le dicen algunos. Bueno, empezó mal. Yo recuerdo que no estaba muy bien esta selección de Estados Unidos, pero después le gana a Japón, después le empata a Ecuador, que es una recontra selección. Después le gana a Australia, le gana a Paraguay, el partido 2-1, le mete 5-1 a Uruguay, pero después va y pierde 5-2 contra Bélgica y además de eso pierde 2-0 contra Portugal. 2 muy malos partidos contra combinados europeos. Y acá es donde uno podría decir que este equipo es preocupante. Pero después va y le gana 3-2 a Senegal con un equipazo. Aunque Senegal tenía algunas bajas, ¿no? Algunos suplentes. Pero
acá es donde tú no sabes con qué te puede salir el anfitrión Estados Unidos. 5 ganados, 1 empatado, 4 perdidos recientemente. Hora de la predicción, muchachos, y la verdad es que este es un duelo demasiado bravo para iniciar una Copa del Mundo. El regreso de Paraguay será junto a uno de los anfitriones, el que de hecho va a ser el anfitrión principal. Es el que más partidos tiene en casa, ¿no? Muchos partidos se van a jugar en los Estados Unidos. Y a favor tiene Paraguay, que seguro va a viajar mucha gente. Debe haber varios paraguayos también en Estados Unidos, así que para mí Paraguay va a meter gente. Y también tiene a favor que Estados Unidos, digamos, no tiene la afición más apasionada del mundo por el fútbol. Por el soccer, como dirían ellos. Pero puede ser un partido demasiado bravo. Estados Unidos es un rival de los rivales que puede complicar a Paraguay. Creo que Estados Unidos es justamente de esos. Pero yo confío en el seleccionado paraguayo. Confío en Alfaro y sus capacidades como estratega para saber llevar un partido de debut de la mejor manera posible. Creo que este grupo va a ser parejo desde el principio. Creo que este va a ser un grupo muy difícil de definir, donde Turquía se va a meter y va a complicar, donde Australia puede dar uno que otra sorpresita, ojalá no contra Paraguay. Me imagino un partido, es que acá o es un partido de pocos goles o un partido de varios goles. No me imagino un 1-1, por ejemplo, o sí. No sé, muchachos, es muy difícil de predecir este resultado. Es muy difícil, Pero sí, es que a mí esto me huele, muchachos, esto me huele a un empate de manual. Vamos a hacer acá lo más salomónico posible. Quizás ustedes puedan decir, Rafa, pero no puede ser tan tibio. Tienes que poner ahí que gana Paraguay, tienes que poner que va a ganar Estados Unidos. Pero bueno, muchachos, a mí me parece que este partido va a quedar empatado, algo así como un 2-2. Con 34% de probabilidades de empate, para mí queda este Paraguay-Estados Unidos, 33% de probabilidades de victoria para Paraguay y 33% de probabilidades para el equipo de las barras y las estrellas. De manual para mí el empate en este partido inaugural de ambos en la Copa del Mundo. Y bueno, cafeceros, este ha sido el análisis, la mega previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Paraguay y Estados Unidos, la verdad es que va a ser un lindo encuentro. Los debuts siempre son bastante complicados y enfrentarse además el anfitrión muchísimo más. Así que toda la suerte para el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, para mis amigos de la Albirroja que me siguen desde hace mucho tiempo acá en este canal, de las comunidades que más han apoyado a Cafecito Gol. Así que bueno, espero que si les ha gustado este video le den like. Me gustaría también conocer en los comentarios cuál es el pronóstico o la predicción que ustedes puedan dar para este encuentro. Y si te gusta nuestro contenido y no lo has hecho, suscríbete, por favor. Nos vemos pronto. Chao.